Antes de comenzar este viaje hacia una noche que cambió dos vidas para siempre, quiero conectar con usted. Es increíble cómo historias como esta pueden unir a personas de todos los rincones del globo para conocer la verdad. Por favor, tómese un segundo ahora mismo para escribir el nombre de su ciudad o país en la sección de comentarios para que podamos ver desde dónde nos están viendo hoy. Nuestra historia comienza en una cálida tarde, justo cuando el sol empezaba a ocultarse tras el horizonte y el cielo se teñía de una mezcla de azul oscuro y naranja suave. Patrick regresaba a casa después de una semana de trabajo muy larga y agotadora en el Buró Federal de Investigaciones, donde trabajaba como agente especial. Patrick no conducía un gran todoterreno ni un sedán familiar común porque tenía pasión por los coches clásicos y conducía su preciado coupé vintage de dos puertas que había pasado años restaurando con sus propias manos. El coche era su orgullo y alegría. Pero, como muchas máquinas antiguas, a veces tenía voluntad propia. Y esa noche fue una de esas noches. Patrick estaba conduciendo por una zona tranquila de la ciudad, conocida por tener casas muy grandes y césped verde perfectamente cortado, cuando de repente su motor emitió un fuerte ruido de explosión que sonó como metal chirriando contra metal. Vio cómo el indicador de temperatura de su salpicadero se disparaba hasta la zona roja, y supo de inmediato que tenía que detenerse antes de que el motor se arruinara por completo. Guió el pesado coche hacia el arcén y lo aparcó de forma segura junto al bordillo, justo cuando el motor tosió por última vez y se apagó por completo. Se quedó allí un momento en el silencio del coche y soltó un largo suspiro porque estaba cansado y hambriento, y ahora tenía que lidiar con un vehículo averiado. Patrick salió del coche y abrió el capó para ver si era algo sencillo que pudiera arreglar. Pero tan pronto como levantó la pesada tapa de metal, una nube de vapor blanco brotó en su cara. Apartó el vapor con la mano y miró el bloque del motor, pero estaba demasiado caliente para tocarlo, y sabía que no tenía las herramientas adecuadas consigo para arreglar una manguera reventada o una correa rota en el arcén. Patrick cerró el capó suavemente y se secó las manos con un trapo que guardaba en el maletero, y decidió que lo mejor era dejar el coche allí por la noche y volver con una grúa por la mañana. Sacó sus pertenencias personales del coche y cerró las puertas con llave para asegurarse de que nadie pudiera entrar mientras él se iba. Miró alrededor de la zona y vio que la calle estaba muy oscura donde había aparcado. Así que decidió caminar una manzana calle arriba para pararse bajo una farola brillante donde estaría más seguro y sería más visible. Caminó con calma por la acera, con las manos en los bolsillos, y admiró las bonitas casas que bordeaban la calle, porque era un barrio muy rico donde la gente valoraba su privacidad. Patrick se detuvo bajo el foco de luz amarilla que proyectaba la farola y sacó su smartphone para abrir la aplicación de transporte compartido y poder pedir un coche que lo llevara a casa. Tocó la pantalla y vio que un conductor estaba disponible y llegaría en unos 12 minutos, lo que le daba tiempo para quedarse allí y disfrutar de la brisa nocturna. Patrick era un hombre alto que se mantenía en excelente forma física porque su trabajo le exigía estar preparado para cualquier cosa. Y aunque estaba fuera de servicio, aún se movía con cierta confianza y alerta. Llevaba una sencilla camiseta gris, un par de vaqueros azul oscuro y zapatillas deportivas porque le gustaba ir cómodo cuando no llevaba su traje oficial y corbata. No parecía amenazador ni peligroso de ninguna manera,
y era simplemente un ciudadano esperando un coche que lo llevara a casa después de un poco de mala suerte con su coche. La calle estaba muy tranquila y no había otras personas caminando, porque la mayoría de los residentes estaban dentro de sus grandes casas cenando o viendo la televisión. Patrick volvió a consultar su teléfono para ver si el conductor se acercaba y vio el pequeño icono del coche en el mapa moviéndose lentamente hacia su ubicación. Se guardó el teléfono en el bolsillo, se cruzó de brazos y miró fijamente por la carretera vacía. Fue entonces cuando vio un par de faros que se acercaban a él desde la distancia, y por la forma en que estaban posicionados pudo darse cuenta de que era un coche patrulla de policía. El coche se movía muy despacio, que es lo que hacen los policías cuando patrullan un barrio para buscar algo fuera de lo común. Patrick no se sintió nervioso porque él mismo era un agente de la ley y sabía que no había hecho nada malo, así que solo observó cómo se acercaba el coche. El coche de policía estaba conducido por un oficial llamado Dean, que llevaba unos 10 años en el cuerpo y tenía reputación de ser muy duro y desconfiado con todos los que conocía. Dean vio a Patrick parado bajo la farola, y sus ojos se entrecerraron inmediatamente, porque en su mente, un hombre negro parado en una esquina en este barrio específico no tenía sentido. Dean no vio a un hombre cuyo coche se había averiado, sino que vio a alguien que creyó que no pertenecía allí y que debía estar tramando algo. Dean redujo la velocidad de su coche patrulla hasta que apenas se movía y bajó la ventanilla del lado del pasajero para poder ver mejor a Patrick. Patrick vio al oficial mirándolo y le dio un cortés asentimiento de cabeza para reconocerlo, porque así es como actúa la gente respetuosa. Dean no le devolvió el asentimiento y en cambio detuvo el coche justo delante de donde estaba Patrick y puso el vehículo en punto muerto. El silencio en la calle solo se rompió por el sonido del motor del coche de policía al ralentí y el chirrido de la radio desde el interior del vehículo. Dean abrió la puerta y salió del coche y se ajustó su pesado cinturón de herramientas mientras caminaba por delante del vehículo para acercarse a Patrick. Dean era un hombre corpulento con la cabeza rapada y tenía una expresión en la cara que no era amistosa ni servicial, sino más bien agresiva y acusatoria. La cámara corporal que llevaba enganchada en el centro del pecho de Dean parpadeaba con una pequeña luz roja, lo que significaba que estaba grabando vídeo y audio de todo lo que estaba a punto de suceder. Este era un detalle muy importante que Dean pareció olvidar en el calor del momento, pero que resultaría ser la parte más importante de toda la historia. Dean se detuvo a unos pocos metros de Patrick, se cruzó de brazos y lo miró de arriba abajo con desdén. Patrick permaneció tranquilo y mantuvo las manos visibles porque sabía exactamente cómo debían funcionar las paradas policiales y no quería darle a Dean ninguna razón para alarmarse. Dean inició la conversación preguntándole a Patrick qué hacía parado en esa esquina a esa hora de la noche. El tono de su voz no era de curiosidad ni de cortesía, sino que sonaba como si ya estuviera acusando a Patrick de un delito. Patrick explicó con mucha claridad y calma que su coche clásico se había averiado un poco más abajo en la calle y que estaba esperando un coche que ya había pedido por teléfono. Patrick incluso señaló con la mano abierta, calle abajo, hacia la silueta oscura de su coupé aparcado para mostrarle a Dean exactamente dónde estaba. Pero Dean ni siquiera giró la cabeza para mirar el coche, porque ya había decidido en su mente que Patrick mentía.
Dean miró de nuevo a Patrick y le dijo que esa zona era conocida por ser muy tranquila y que habían estado teniendo algunos problemas con gente que entraba al barrio para inspeccionar casas para cometer robos. Esta declaración pilló a Patrick por sorpresa, porque sabía que las estadísticas de delincuencia de esa zona eran muy bajas, y sintió que Dean se lo estaba inventando solo para tener una razón para acosarlo. Patrick le dijo a Dean que entendía la preocupación, pero le aseguró que solo era un conductor varado, y le mostró la pantalla de su teléfono donde la aplicación mostraba que el conductor ahora estaba a solo 5 minutos de distancia. Dean ignoró el teléfono por completo y dio un paso más cerca de Patrick, invadiendo su espacio personal y siendo una táctica de intimidación utilizada para poner nerviosas a las personas. Dean le dijo a Patrick que no creía la historia del coche y que Patrick encajaba con la descripción de un sospechoso al que buscaban. Esta era una mentira directa, porque no había ninguna alerta activa de una descripción de sospechoso que coincidiera con Patrick en absoluto. Patrick sintió un destello de ira en su interior, porque sabía que estaba siendo perfilado simplemente porque era un hombre negro en un barrio predominantemente blanco. Respiró hondo para estedificar su voz y le dijo a Dean que no era un sospechoso y que tenía identificación si el oficial realmente necesitaba verla, pero que no había hecho nada malo. A Dean no le gustó que Patrick le respondiera con tanta confianza y sintió que su autoridad estaba siendo desafiada. Le dijo a Patrick que dejara de hablar y que se diera la vuelta y pusiera las manos en la pared detrás de él. Patrick le preguntó a Dean si estaba siendo detenido y por qué lo trataban de esa manera cuando era él quien necesitaba ayuda. ¿Crees que Patrick debería haberle dicho a Dean que era un agente del FBI en ese preciso momento? Escribe sí o no en los comentarios para que podamos discutir la mejor manera de manejar esto. Dean no respondió a la pregunta sobre la detención, y en cambio extendió la mano y agarró la muñeca de Patrick con un agarre fuerte y agresivo. Patrick instintivamente retiró el brazo, porque a nadie le gusta que un extraño lo agarre, y le dijo firmemente a Dean que no lo tocara. Dean usó esta reacción como la excusa que necesitaba para escalar la situación y gritó que Patrick se estaba resistiendo al arresto. Dean giró a Patrick con fuerza y lo empujó de pecho contra la pared de ladrillos de la propiedad más cercana. Patrick sabía que luchar físicamente contra un oficial de policía en la calle era una receta para el desastre, incluso si el oficial se equivocaba. Así que se dejó empujar. Sabía que la cámara estaba mirando y sabía que la ley estaba de su lado siempre que mantuviera la calma. Dean sacó sus esposas de su funda en el cinturón y se las colocó en las muñecas de Patrick a la espalda y las apretó mucho más de lo necesario. Las esposas de metal se clavaron en la piel de Patrick y era doloroso, pero Patrick no gritó ni suplicó. Se quedó allí con la cara contra los ladrillos y esperó a que Dean terminara su arrebato de poder. Dean registró a Patrick bruscamente para buscar armas y sintió la cartera en el bolsillo trasero de Patrick. Dean sacó la cartera de cuero y la abrió, esperando encontrar una licencia de conducir que mostrara antecedentes penales, o tal vez una dirección de una zona mala de la ciudad. Pero cuando Dean abrió la cartera, no vio lo que esperaba. Dentro de la cartera había una brillante placa dorada que reflejaba la luz de la farola, y junto a ella había una tarjeta plastificada con el sello del Buró Federal de Investigaciones. La tarjeta indicaba claramente el nombre completo de Patrick y su rango de agente especial.
Durante unos segundos el tiempo pareció detenerse, mientras Dean miraba la placa y su cerebro intentaba procesar lo que estaba viendo. Se dio cuenta en ese momento de que había cometido un error colosal y que el hombre al que acababa de lanzar contra una pared y esposar era un agente federal. Una persona inteligente habría desenfado inmediatamente a Patrick y se habría disculpado profusamente por el malentendido. Pero Dean no actuó con inteligencia esa noche, y su orgullo era demasiado grande para permitirle retroceder. Se sintió avergonzado y tonto, y en lugar de corregir el error, decidió redoblar su mal comportamiento. Cerró la cartera y se la metió en el bolsillo, y se acercó al oído de Patrick. Le dijo a Patrick que tener una placa no le daba derecho a actuar de forma sospechosa y a desobedecer las órdenes directas de un oficial de policía. Dean estaba tratando de crear una narrativa que justificara sus acciones, pero en el fondo sabía que estaba en problemas. Agarró a Patrick por el brazo y lo condujo hasta el coche patrulla y abrió la puerta trasera. Empujó a Patrick al estrecho asiento trasero, que estaba hecho de plástico duro y olía a viejo líquido de limpieza. Patrick tuvo que retorcer su cuerpo para meter sus largas piernas dentro, mientras sus manos seguían esposadas dolorosamente a la espalda. Dean cerró la puerta de golpe y caminó hacia el asiento del conductor. Se sentó allí un momento con las manos apretando el volante muy fuerte mientras intentaba averiguar qué iba a decir cuando llegaran a la comisaría. Arrancó el coche y se alejó del bordillo, dejando el teléfono de Patrick en el suelo, donde se había caído durante el arresto. El viaje a la comisaría fue completamente silencioso, y la tensión en el coche era tan espesa que casi se podía tocar. Patrick se sentó atrás y miró por la ventana las luces de la calle que pasaban, y ya estaba formulando el informe que iba a escribir. No estaba solo enfadado por sí mismo, sino que estaba enfadado por todas las personas que no tenían una placa para protegerlas de oficiales como Dean. Al llegar a la comisaría, Dean entró en el garaje seguro y aparcó el coche. Sacó a Patrick del asiento trasero y lo condujo a través de las pesadas puertas metálicas hasta la zona de registro. La estación estaba iluminada y concurrida, con otros oficiales realizando sus rutinas nocturnas. Mientras Dean pasaba a Patrick por el mostrador principal, un sargento que bebía café levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par con reconocimiento. El sargento había trabajado en un grupo de trabajo conjunto con el FBI hace un año y sabía exactamente quién era Patrick. El sargento dejó caer su taza de café con tanta fuerza que se derramó y se levantó gritando el nombre de Dean. Le preguntó a Dean qué demonios estaba haciendo con el agente Patrick esposado. El sonido de la voz del sargento hizo que toda la sala quedara en silencio, y todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirar. Dean intentó murmurar algo sobre comportamiento sospechoso y resistencia al arresto, pero su voz carecía de confianza. El sargento salió de detrás del escritorio y se acercó directamente a ellos y ordenó a Dean que le quitara las esposas de inmediato. En ese mismo instante, el ruido había atraído la atención del capitán de la estación, que salió de su oficina para ver de qué se trataba el alboroto. El capitán vio a su oficial allí parado, con un hombre negro esposado al que se estaba identificando como un agente federal, y supo al instante que esto era un desastre para su departamento. Dean rebuscó en sus llaves porque le temblaban un poco las manos y le quitó las esposas a Patrick. Patrick adelantó las manos y se frotó las marcas rojas que el acero había dejado en su piel. No gritó ni maldijo.
Simplemente se giró hacia el capitán y solicitó que las grabaciones de la cámara corporal se aseguraran de inmediato como prueba. Habló con la autoridad de alguien que conocía la ley mejor que nadie en la sala. El capitán se disculpó mucho e intentó arreglar las cosas, pero Patrick fue profesional y firme. Se negó a discutir los detalles del incidente de forma informal y dijo que todo se manejaría a través de los canales legales adecuados. Recuperó su cartera de Dean, quien se la devolvió sin hacer contacto visual. Patrick fue liberado inmediatamente y se ordenó a otro oficial que lo llevara de regreso a su coche y lo esperara hasta que llegara la grúa. Al salir de la estación, libre, Patrick miró a Dean una última vez. Dean estaba allí parado, luciendo pequeño y derrotado, mientras el capitán le señalaba el pecho y le decía que entrara en la oficina. En los días siguientes, Patrick contrató a un abogado de derechos civiles de primer nivel especializado en casos de mala conducta policial. Presentaron una demanda masiva contra la ciudad y contra Dean personalmente por arresto falso, uso excesivo de la fuerza y violación de derechos civiles. La demanda declaraba claramente que Dean no tenía causa probable para detener a Patrick y que sus acciones estaban motivadas por prejuicios raciales. Los abogados de la ciudad intentaron defender a Dean al principio, alegando que solo estaba cumpliendo con su deber de proteger el barrio. Intentaron pintar una imagen de Patrick como poco cooperativo y difícil, pero toda su defensa se desmoronó en el momento en que las grabaciones de la cámara corporal se hicieron públicas. El abogado de Patrick se aseguró de que el vídeo lo viera todo el mundo. El vídeo mostraba la verdad innegable. Mostraba a un Patrick tranquilo y educado, parado bajo una luz. Mostraba a Dean llegando y siendo inmediatamente agresivo. Capturó los comentarios sobre que el barrio era demasiado tranquilo y la negativa a mirar la prueba del teléfono. Mostró la escalada física que inició Dean. La reacción pública fue intensa e inmediata. La gente estaba indignada al ver a un hombre tratado como un criminal solo por esperar un coche. El vídeo se volvió viral en Internet y millones de personas lo vieron y lo compartieron. Se convirtió en tema de discusión en canales de noticias y en cafeterías de todas partes. La evidencia visual era tan fuerte que nadie podía negar que lo sucedido estaba mal. Cuando el caso llegó a juicio, Patrick subió al estrado y contó su historia. Describió el miedo y la humillación que sintió a pesar de ser un agente entrenado. Explicó que si a él lo podían tratar así con todas sus credenciales, entonces un ciudadano común no habría tenido ninguna posibilidad. El jurado escuchó cada palabra y vio el vídeo varias veces. Dean también subió al estrado e intentó explicar su versión, pero sus respuestas fueron débiles y cambiaba de historia. No pudo explicar por qué no miró el teléfono o por qué sintió la necesidad de usar esposas tan rápidamente. El jurado lo vio claramente y vieron a un hombre que había abusado de su poder. Después de escuchar toda la evidencia, el jurado se retiró a deliberar. No tardaron mucho en llegar a un veredicto. Regresaron a la sala del tribunal y anunciaron que habían fallado a favor de Patrick en todos los cargos. Pero no se detuvieron ahí. Querían enviar un mensaje que fuera escuchado, alto y claro, por cada departamento de policía del país. El jurado otorgó a Patrick un total de $4,2 millones. Esta cantidad se componía de daños compensatorios por lo que había pasado y una gran cantidad de daños punitivos que están diseñados para castigar al infractor y prevenir malas conductas en el futuro. La sala del tribunal jadeó cuando se leyó la cifra,
porque fue una de las mayores indemnizaciones por un solo incidente de este tipo. La ciudad no tuvo más remedio que pagar. Los contribuyentes estaban descontentos con el coste, pero su ira se dirigía al departamento de policía por permitir que ocurriera tal comportamiento. El alcalde de la ciudad se disculpó públicamente con Patrick y prometió que habría una revisión completa de los procedimientos de capacitación policial. La carrera de Dean como oficial de policía terminó. Fue despedido del cuerpo y despojado de su pensión. La demanda y la vergüenza pública lo siguieron a todas partes y le resultó muy difícil encontrar otro tipo de trabajo. Tuvo que mudarse de la ciudad porque todo el mundo conocía su cara y lo que había hecho. Aprendió la lección más dura de su vida, que el prejuicio tiene un alto precio. Patrick aceptó el dinero de la indemnización, pero no dejó que cambiara quién era. Utilizó una parte importante del dinero para crear un fondo de defensa legal para personas que no podían permitirse abogados para luchar contra arrestos injustos. Quería asegurarse de que las personas que no tenían una placa o un trabajo bien remunerado aún pudieran obtener justicia. También arregló finalmente su coupé vintage. Le instaló un motor flamante y lo hizo funcionar mejor que nunca. Cada vez que conducía ese coche, recordaba aquella noche. Pero en lugar de sentir amargura, experimentaba una profunda satisfacción. Se había enfrentado a un matón y había salido victorioso. El impacto de este caso trascendió con creces lo económico. Las fuerzas del orden comenzaron a utilizar el video de Dean y Patrick como herramienta de formación. Se lo mostraban a los jóvenes cadetes para enseñarles qué no debían hacer. Analizaban la interacción fotograma a fotograma para ilustrar cómo Dean había intensificado la situación cuando debió haberla apaciguado. Enseñaban a los cadetes que escuchar es tan crucial como hacer cumplir la ley y que el respeto debe otorgarse para poder recibirlo. El vecindario donde ocurrió todo permaneció tranquilo y los céspedes seguían impecables, pero la atmósfera había cambiado sutilmente. Las patrullas policiales que transitaban por allí eran considerablemente más precavidas. Comprendieron entonces que no podían hacer suposiciones sobre las personas basándose únicamente en su apariencia. Se dieron cuenta de que quien estuviera en la esquina podía ser un médico, un profesor, un padre o un agente federal, y que cada ciudadano merecía ser tratado con dignidad. Patrick continuó su labor en el FBI y se convirtió en mentor para agentes más jóvenes. Les contaba esta historia no para alardear del acuerdo, sino para enseñarles sobre el carácter. Enfatizaba que el poder que poseían era un privilegio y que podía ser revocado al instante si lo abusaban. Les enseñaba que la verdadera fortaleza reside en mantener la calma ante la agresión y que la verdad es el arma más poderosa que poseen. Es interesante reflexionar sobre cuán diferentes habrían sido las cosas si Dean se hubiera acercado a Patrick con una sonrisa y le hubiera preguntado si necesitaba ayuda con su coche. Quizás habrían tenido una amena charla sobre motores antiguos. Dean incluso podría haber esperado con Patrick hasta que llegara su transporte para asegurarse de que estuviera a salvo. No habría costado nada ser amable. En cambio, eligió ser receloso y mezquino, y eso le costó $4,2 millones. La historia sirve como un recordatorio perpetuo de que las acciones tienen consecuencias. La lente de la cámara no miente, y en el mundo actual, el mal comportamiento ya no puede esconderse en las sombras. La victoria de Patrick fue un triunfo para la verdad y para todos aquellos que creen en la justicia equitativa ante la ley.
Mientras el sol se pone al final de otro día y tiñe el cielo con esos mismos tonos anaranjados y púrpuras, Patrick a menudo conduce su coupé por la autopista con las ventanillas bajadas, disfrutando de la libertad que tanto luchó por proteger. Sabe que las cicatrices de aquella noche siempre estarán presentes, pero también sabe que transformó una experiencia negativa en un cambio positivo para la sociedad. La ciudad finalmente se recuperó del golpe financiero, pero la lección quedó grabada en los anales de la historia. Fue una declaración inequívoca de que los derechos civiles no están en venta y no deben ser pisoteados. El departamento de policía mejoró porque se vio obligado a confrontar sus prejuicios y a realizar cambios genuinos. Así que, la próxima vez que vea a alguien parado al borde de la carretera, esperando transporte o lidiando con un coche averiado, recuerde a Patrick. Recuerde que todos tienen una historia y todos merecen el beneficio de la duda. Todos somos simplemente personas intentando llegar a casa con nuestras familias, y un poco de amabilidad recorre un largo camino. Si ha leído esta historia completa, quiero agradecerle por su perseverancia hasta el final. Es importante que compartamos estas realidades para poder construir un futuro mejor juntos. Si está de acuerdo en que Patrick mereció cada céntimo de esos 4,2 millones de dólares, por favor, dele un me gusta a esta historia ahora mismo. Demuestra que está del lado de la justicia. El mundo sigue girando y los coches siguen averiándose. Pero con suerte, gracias a hombres como Patrick, la próxima vez que un oficial de policía vea a un desconocido en una esquina oscura, hará una pausa y pensará antes de actuar. Y esa pausa podría valer más que todo el dinero del mundo. Patrick sigue ahí fuera haciendo su trabajo y protegiendo a los inocentes. Y Dean está ahí fuera en algún lugar, viviendo con su arrepentimiento.